Hola, somos estudiantes de la Universidad Laica Loy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Médicas. Somos el grupo número 5. Los integrantes son Reina Delgado Carol, Ponce Vergara Jennifer, Rodríguez Ponce Ariana, Saltos Vélez Alejandra y quien les habla, Solorzano Fernández Estefanía. Vamos a hablar sobre lo que es la violencia de género en Ecuador y otros medios, y sobre 3 soluciones para erradicar la violencia. Vamos a empezar sobre lo que es la violencia de género. Pues como sabemos, la violencia de género puede ser de tipo físico, psicológico y económico. Y este puede darse tanto en lo que es el espacio público como en la esfera privada. Las amenazas y la coerción y de la manipulación también son formas de violencia de género. Tenemos que las consecuencias de violencia de género van a ser devastadoras y las repercusiones para quienes logran sobrevivir a estos pueden ser permanentes. De hecho, pues tenemos que la violencia de género puede provocar la muerte de una persona. Sabemos que la violencia de género es todo acto que se ejerce contra una persona, debido a lo que es su identidad de género, pues la mayoría de mujeres y personas LGTBI son las principales víctimas de violencia de género. Se produce en muchos espacios como lo que es la casa, los establecimientos educativos, los trabajos y otros más, donde suelen ser los agresores, principalmente suelen ser personas cercanas. Pues vamos a hablar un poco más sobre los tipos de violencia de género. Los más comunes, físico, psicológico y sexual. Pues tenemos que la violencia física, pues se manifiesta en lo que es cualquier acción que cause daño o sufrimiento hacia una persona. Pues este tipo de violencia física se dice que suele terminar en lo que es el intento de femicidio. En cuanto a lo que es la violencia psicológica, es cuando alguna mujer ha sufrido sí, violencia donde intentan jugar con tu mente e intentan manipularte. Y en cuanto a lo que es la violencia sexual, pues tenemos que esta es el acoso de donde intentan manoseos, realización de materiales pornográficos, cosas que tú no admites. Entonces se considera violencia sexual a algo que las personas te quieren tocar, pero tú no aceptas. Entonces eso es una violencia de género sexual. Pues a continuación va a hablar mi compañera sobre un poco de la violencia de género en el Ecuador y en otros medios. Sabemos que la violencia de género es una problemática social que cada vez está más lejos de ser erradicada. Es decepcionante ver en las noticias la cantidad de abusos que llega a sufrir una mujer que incluso va a provocarle su muerte. El último registro que se expuso en 2019 menciona que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador ha experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia de los distintos tipos a lo largo de su vida. Lo preocupante es saber que la mayoría de ellas va a justificar estos hechos de violencia. El 27% de las mujeres cree que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene. Un 45% afirma que las mujeres deben ser responsables de las tareas de la casa, cuidado de los niños, de las personas enfermas y ancianos. Un 57% señala que las mujeres deben actuar y vestirse recatadamente para no provocar. Nos hemos criado en una sociedad machista que se va transmitiendo de generación en generación, que esto no va a contribuir a ser erradicada. Debemos hacer una concientización de que la mujer, de la exclusión que sufre la mujer y el maltrato que llega a tener, y debemos aprender a que una mujer es independiente, no debe ser sometida, que tiene la misma igualdad de derechos que permiten ser libre en lo que es en la sociedad. ¿O acaso no es preocupante saber que una chica no puede andar caminando sola en la calle en la noche porque puede ser secuestrada, violada o acosada? Mientras que un hombre puede andar en cualquier lugar y a cualquier hora y él puede sentirse libre sin tener ese miedo a tener algún tipo de acoso o que le vayan a robar. Para concluir, no solo debemos inculcar a las mujeres a no ser maltratadas, sino también a los hombres a que se debe respetar, valorar y cuidar a una mujer y no maltratarla. En cuanto a lo que es el Medio Oriente y lo que es en África, las mujeres y las niñas siguen siendo destrozadas por la realidad diaria del maltrato que sufren, tanto en el hogar como en la calle. Ya esta era motivo de preocupación, sin embargo, con lo que es el COVID, el confinamiento, esto ha tomado más apogeo en los países que se encuentran en esta región. Ahí vemos muchos casos de estos maltratos. Creo que uno de los que más hemos
se ha escuchado por todas las noticias fue el ingreso del gobierno de Talibán en Afganistán, donde este gobierno no tiene en cuenta a la mujer. Ellas no deben salir a la calle sin ser acompañadas y estar totalmente cubiertas. Y si no es así, se deben quedar en su casa. Este gobierno también solo les va a permitir estudiar, pero no junto con los hombres. Otro caso es en Libia, donde las mujeres y niñas han sufrido agresiones físicas, secuestros, asesinatos y violencia sexual, sino que también hay campañas de desprestigio y abusos online a manos de milicias y grupos armados. Recientemente, en lo que es en noviembre de 2020, la abogada Livia murió abatida a tiros en Benghazi tras haber hecho una crítica sobre la corrupción de ciertas personas vinculadas a grupos armados de este país. Asimismo, en Irak, hombres armados mataron a tiros a Renat, que es un activista conocida por haber organizado actos de protestas en Basora en agosto de 2020. En Irán, la policía de la moral ha seguido imponiendo lo que es el cumplimiento de discriminatorio y degradante para leyes de abuso obligatorio del velo y sometiendo diario a las mujeres y las niñas a acosos y agresiones. Es muy triste saber que ni siquiera la policía, que está para brindarnos su apoyo, está antes a favor de estos grupos que atentan contra la vida de una mujer. Espérense un ratito. Respecto a lo que dijo la compañera Jennifer en cuanto a que las mujeres somos las que tenemos más riesgo de salir a la calle y de que nos acosen, nos morboseen, y que los hombres tienen como que un poquito más de, o sea, más de seguridad, o no sufren tanto el riesgo como las mujeres, difiere un poco, porque hoy en día la violencia está atentando hacia los dos géneros. Claro que más hacia el género femenino, pero el hombre también puede sufrir y puede ser víctima de violencia, ya sea por violación, ya sea porque sufre una violencia intrafamiliar, es decir, dentro de su familia. La mujer lo maltrata verbal, físicamente o psicológicamente. Entonces no hay que dejar como que a un lado de que el hombre es menos vulnerable que la mujer, también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso era lo que quiero opinar respecto a lo que habló la compañera. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Creen que la violencia es más grave en el Ecuador o en el Medio Oriente? Justamente como yo les acabo de exponer, en mi opinión y basado en lo que yo investigué, yo creo que la violencia es mucho más grave en los países del Medio Oriente, donde la mujer básicamente no tiene voz ni voto en la sociedad. Es aislada completamente y la catalogan de que solo debe pasar en su casa y si debe salir totalmente cubierta porque es como un acto de provocación hacia el hombre. No sé si también ustedes me pueden decir cómo ha afectado la violencia de género a la sociedad actualmente. Sí, bueno, como se dijo también, podemos ver que ahora, en este caso, lo que son las mujeres y niñas son las personas que sufren más de violencia. Más sin embargo, hoy en día los hombres también lo sufren. Tenemos el claro ejemplo de los hombres homosexuales, que por el simple hecho de amar a alguien de su mismo sexo son violentados, incluso muchas veces por esa razón los llegan hasta matar. Entonces puedo decir que sí afecta demasiado y trae varias consecuencias. En este caso, pues algunas consecuencias pueden ser físicas o también psicológicas. En estas consecuencias psicológicas, pues podemos mencionar lo que son problemas de salud mental, también lo que son trastornos alimenticios o también puede ser de sueño. O sea, ya debido a que ellos tienen miedo, les causa lo que es la pérdida de sueño. También provoca algunas consecuencias físicas, como les mencionaba. Esto puede llegar a lo que es el homicidio, lesiones graves, y en el caso de las niñas que son violadas, estas llegan a adquirir lo que son embarazos no deseados, que cuando es a una edad demasiado temprana, pues puede ser grave.
diciendo esto, pues podemos decir que la violencia nunca va a tener fin, o sea, nunca se va a erradicar completamente porque siempre va a existir. Entonces podemos decir que podemos prevenirla, más bien no erradicarla. Entonces creo que con el paso del tiempo se está preveniendo más y puede ser que lleguemos a un punto donde la violencia ya no sea significativa en la sociedad. También quería hacer otra pregunta. En este caso, me pueden responder que el por qué creen que las personas suelen callar cuando sufren de violencia. Respecto a la pregunta que hizo la compañera Ariana, de por qué creo que las personas callan ante una violencia de género, voy a dividirlo en dos partes. Las mujeres callan por miedo a volver ser atentadas por su acosador, por miedo a que su pareja le quite lo que le da, porque muchas de las mujeres dependen del hombre, por miedo a ciertas amenazas que sufre. O sea, depende de quién sea su acosador, si sea un particular, y miedo, o sea, en resumidas cuentas, miedo por parte de las mujeres. Y respecto a los hombres, al género masculino, diría que por vergüenza a que no le crean, por vergüenza a que se le burlen el día que él se acerque a denunciar que ha sufrido violencia, porque lo primero que pueden decir, si tú eres hombre, ¿por qué dejas que una mujer te pegue? O si tú eres hombre, ¿por qué dejas que te hagan eso? ¿Por qué no te puedes defender? Y ahí empiezan con las burlas de que, no, eres una mujer y te dejas hacer bla, tal y tal cosa. Entonces, es por eso de que ellos se callan por miedo y vergüenza. Y bueno, también hablando de la violencia de género, sabemos que es una realidad en Latinoamérica y en el mundo a la cual nos enfrentamos a diario. Y como lo dijo la compañera Ariana, es algo que parece nunca acabar. Claro que se hace todo lo posible para tratar de erradicar esta violencia, aunque sería mejor prevenirla, empezando, o sea, para poder erradicarla totalmente, sería mejor empezar previniendo la violencia. Y bueno, también yo tengo una pregunta para cualquiera de mis compañeras. Si una persona sufre de violencia de género y se acerca a ti en busca de ayuda, ¿cómo la ayudarías? Bueno, yo puedo acotar con esa pregunta. Yo le ayudaría en sí buscando como alguien profesional que pueda hablarle un poco mejor del tema y que le aliente a que no sienta miedo, a que ella es libre de hablar o él es libre de hablar y poder decir lo que está pasando, porque en sí le debería decir que ella debe recordar que está siendo de víctima de maltrato y de que ella no es la responsable de eso y que el uso de una violencia jamás va a estar justificado y que también estas agresiones se van a repetir y se agravarán con el tiempo. Le haría entender eso y también pues le haría sentir que no está sola y que puede contar con la ayuda de los especialistas. Yo tengo otra pregunta, que sería, ¿cuál es la consecuencia más frecuente de la violencia de género en el Ecuador? No sé si alguien me podría ayudar con eso. Bueno, yo te puedo responder esa pregunta. Pues el daño que causa la violencia no va a ser algo más allá del daño físico, y en el Ecuador el tipo de violencia de género que es más recurrente va a ser la violencia psicológica. Este va a incluir lo que son las amenazas, la privación arbitraria de libertad, ya sea en lo que es la vida pública o privada. Estas conductas van a ocasionar lo que es daño en la víctima a nivel emocional, y esto provoca que la víctima pues presente ambivalencia de sentimientos hacia quien está ejerciendo el maltrato, es decir, que esta va a sentir miedo, pero también va a sentir cariño y amor, también va a sentir lo que es la ansiedad y la autoculpa, esto porque ella se va a creer que es la causante de todos los problemas que causan esta violencia. También lo que es la pérdida constante de autoestima e inseguridad, el estrés por presión de lo que es el medio, es decir, el estrés que presenta el entorno, debido a que algunos familiares o amistades van a estar diciéndole que abandone a su pareja, o puede que sea en viceversa, es decir, que pueden que le digan que se quede con esta persona.
En sí, lo que va a ser la consecuencia más frecuente va a ser un daño psicológico e incluso la violencia de género puede provocar lo que es una muerte temprana o también una mala salud durante toda la vida. Bueno, no sé, ya como para concluir, ¿qué soluciones proponen para prevenir o erradicar lo que es la violencia de género? Bueno, yo tengo una solución que es el acceso a la justicia, es decir, que se hace que la justicia sea más accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles los que son servicios jurídicos y especializados gratuitos y también aumentando la cantidad de mujeres en los cuerpos de policía. Estas mujeres que son víctimas de violencia deben tener accesibilidad para así hacer frente a esta violencia. Y en el Ecuador existe lo que es una falta de empoderamiento de los derechos que tienen las mujeres que son violentadas, por lo que lleva a una lucha cotidiana para poder romper con estos paradigmas y así poder formar construcciones sociales para prevenir y erradicar lo que es la violencia de género. Otra solución que yo puedo dar, o sea, serían dos en uno, sería la de invertir en la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, como lo acabo de decir la compañera, y también mejorar la autonomía económica de las mujeres. Tanto en el Medio Oriente como en el Ecuador, sería bueno que las mujeres sean empoderadas, que tomen el poder, por ejemplo, que una mujer pueda ser presidente de Ecuador, presidenta, o una mujer pueda ser presidenta de cualquier país del Medio Oriente, que una mujer emprenda, pueda tener, o sea, pueda generar su propio dinero para así poder depender de ella misma y no depender de un hombre, que es una de las causas de violencia, ¿no? Es decir, que una mujer sea fuerte, se empodere, que cree sus propias empresas y que económicamente, como yo lo dije, dependa de ella para así no tener que humillarse a un hombre. Eh, Esta sería una propuesta interesante para poder erradicar la violencia, porque eh, se tiene que empezar por las mujeres, más que todo. Que las mujeres puedan coger fuerza y hacerles saber que ellas pueden hacer todo sola y no tienen que depender solamente de un hombre y mucho menos dejarse maltratar. En el caso de las mujeres en el Medio Oriente, que por ejemplo, ahora último lo que pasó en Afganistán, que llegaron los talibanes y las mujeres se les prohibió de todo, así que hasta taparse la cara tenían que hacerlo para poder salir. Entonces yo digo que eso, darle empoderamiento a las mujeres para que así se pueda erradicar la violencia de género. Bueno, otras de las soluciones que podemos decir que pueden erradicar la violencia, pues es escuchar a las víctimas, ya que cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper así el ciclo del maltrato. A ella, pues, o a él podemos garantizarle lo que es el espacio seguro que necesita para hablar y también el ser escuchadas. Es muy importante recordarle que la culpa no es suya, ni de la ropa que llevaba, ni de su edad, ni del lugar donde estaba al momento del ataque, sino que tiene que hacérsele saber que el agresor es netamente culpable de todo. Bueno, otra manera de poder prevenir la violencia, pues, es la educación, ya que lamentablemente no muchas personas son conscientes de las imposiciones machistas que persisten en nuestra sociedad hoy en día. Algunos de los puntos importantes que se pueden abordar aquí, pues, sería el iniciar conversaciones sobre los roles de género, esto preferible que sea una edad temprana, para así que los niños puedan cuestionar las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres, ya que, como podemos ver antes, la mujer tenía que dedicarse a la casa, solamente al mantenimiento del hogar, y los hombres tenían que trabajar. Podemos ver que hoy en día eso ya es totalmente diferente. La mujer tiene su propia autonomía, por así decirlo. Y también tiene que saberse señalar los estereotipos a los que se enfrentan constantemente y hacerles saber a los niños y niñas que no hay nada malo en ser diferente. También en lo que es el reconocer las señales de violencia es de gran importancia para ayudar a prevenir lo que es la violencia de género. En este caso, ayudar a esa amiga, conocida o familiar de todo este tipo de situaciones. Obviamente sin poner en riesgo su integridad. Como sabemos, pues existen muchas formas distintas de violencia y todas pueden afectar de forma física y emocional a la persona.
también es importante que sepan reconocer sepa reconocer esto como violencia, más no seguir justificando con la esperanza de decir, no, que esta persona va a cambiar, que no me va a hacer lo mismo. Entonces tiene que estar segura de que es violencia y que esa persona va a seguir así siempre. También existen algunos hechos de riesgo que deben de alertar a las mujeres. En este caso, pues, podemos mencionar que el simple hecho de recibir mensajes de acoso por parte de la pareja puede ser una alerta. También el tener miedo de tu pareja o mostrarte ansiosa por complacerlo, el tener acceso limitado a sus finanzas o tomas de decisiones, y también el mostrar cambios negativos en la apariencia o personalidad. Bueno, el identificar todos estos hechos que yo les mencionaba, pues puede ayudar a prevenir esta violencia. En este caso, a tomar medidas de prevención y de protección, y así poder evitarla. Y bueno, esto ha sido todo por nuestra intervención. Espero nos hayan entendido y muchas gracias. Bueno, me gustaría decir algo que considero que es importante también saber sobre la violencia de género, que, o sea, que no es verdad que a la mujer le gusta el abuso, porque si no, pues sería tan común. Y que tampoco que no es verdad que el maltrato en las mujeres es algo raro o aislado. Y tampoco pues que no es verdad que el hombre es violento por naturaleza, pues no. Y que tampoco no se debería, o sea, considerar de que una persona es violenta porque pierde el control. Eso no es verdad y no es normal. Y tampoco o sea, de considerar que la violencia está dentro de la casa, un asunto familiar, así, y se considera violencia de género, no, o sea, que no se puede decir al entorno. Pues si es algo grave, sí se debería decir. Yo también quería acotar algo sobre lo que dijo Ariana de educar. En educar me refiero también a de que hay que enseñarle a las personas, tanto niños como mujeres y hombres, que hay actos y actitudes que no se deben normalizar. El hecho, por ejemplo, de que una hija le grita a su mamá porque se enojó por algo que ella hizo mal, no sería válido y en mi opinión no estaría bien y sería como una violencia, porque si la mamá permite eso siempre, se va a volver una costumbre y al final ella se va a sentir culpable y va a decir, ah, no, mi hija tuvo este comportamiento porque yo no hice esto, mi hija me gritó porque hice algo mal. Entonces, yo creo que esas ciertas actitudes, tanto entre los hijos, la pareja, no se debería tomar como actitudes normales, sino que deberían hacerle presente, deberían como que tomarlas en cuenta y decir, no, esto no está bien, porque así es como se va generando la violencia. Ya como para finalizar, creo que también se debe inculcar en las escuelas, colegios, cuando llega el punto de ver una materia de la sexualidad, no solo enseñarles las partes que conforman su cuerpo, sino enseñarles que, que no deben ser tocadas sin permiso, las formas de acoso, sobre la violación y sobre cómo hay agresiones que no se debe permitir. Y inculcarle tanto a las niñas y a los niños que no deben, ambos no deben permitir esto. Entonces yo creo que desde la escuela se debe inculcar esto, no solo también en la casa, sino en la escuela donde los niños van a aprender y a adquirir de más conocimiento. Esto ha sido todo en cuanto a nuestras opiniones acerca de la violencia de género. Espero les haya gustado el video.